para mí uno de los mejores conversatorios que tenemos aquí en Ceilán. Tenemos aquí en comunicación telefónica con el exministro de Planificación y Servicios de la Nación, Julio Devido. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? Un Bien, gusto ¿usted? saludarlos, ¿eh? Bien, Bien, che. muy bien. Bien, ahora vamos a Saludo a la arrancar. audiencia también, ¿eh? Sí. Ahora vamos a arrancar el conversatorio con un acontecimiento que ha pasado estos días. El pasado domingo, en pleno aniversario, un aniversario más de la independencia de nuestro país, se inauguró uno de los principales gasoductos que tenemos en nuestro país. O últimos proyectos, como obra, ¿no? Sí, una gran obra. Una gran obra. Que se llama el gasoducto Néstor Kirchner. Para vos, Julio, como es ministro de Planificación, ¿qué significó la inauguración de este gasoducto, Néstor Carlos Kirchner? No, mirá, toda obra es plausible de elogiarla, ¿no? De todas maneras, creo que el principal gasoducto que se inauguró en este país era el General San Martín, el que inauguró el General Perón, desde Pico Truncado a Buenos Aires, ¿no? Que fue el primer gran emprendimiento colosal. En aquel momento era el gasoducto más largo del mundo en ese momento. Este es un gasoducto importante en tanto y en cuanto el fluido que transporta sea llevado para el desarrollo industrial del país, de todo el país. Para eso deberíamos seguir ampliando la red de gasoductos que eran existentes en el 2003 y los más de 3.000 kilómetros que hicimos nosotros durante el gobierno de Néstor y Cristina, tal cual planteó Cristina el otro día en su mensaje, ¿no es cierto? Así que, no sé, me parece una obra importante y claro, parece que hace un año que se inauguró con todas las cosas que también que fueron pasando durante la semana. Y creo que si se dedica a transportar esa importante reserva de gas que hay en Vaca Muerta, en Neuquén, para tener un fluido a nivel domiciliario en términos tarifarios económico, accesible, que permita un mejor vivir para la familia, que dado los volúmenes que maneja Argentina de gas de este yacimiento, genere una sensible baja en su costo, tanto al sector industrial como al sector residencial. Si se piensa como eje central llevar adelante un proceso de exportación de un recurso no renovable, me parece que ya la importancia de la obra se opaca y el objetivo no es positivo para el desarrollo nacional, todo lo contrario. Estamos viviendo en una economía prácticamente agroexportadora y hemos visto que trae beneficios solo para un sector de la población, pero el resto está sufriendo un proceso de empobrecimiento del que va a ser muy difícil salir, ¿no? Si seguimos profundizándolo. ¿Y vos, Sofía? Le habla Sofía, Julio. ¿Cómo te va? Bien. Le quería preguntar por las declaraciones que hubo en los otros radios o medios de comunicación más macristas, podríamos decir. Ahora no te escucho. Yo le quería hacer una pregunta por las declaraciones que hubo de parte de medios de comunicación macristas, podríamos decir. ¿Cuándo comenzó la obra de este gasoducto Néstor Kirchner? ¿Por qué Macri? No, la obra empezó durante el gobierno de Alberto Fernández, obviamente. Hubo un proceso de planificación previa durante nuestro gobierno que no era exactamente este proyecto, era otro proyecto que realmente llevaba, potenciaba lo que les estaba diciendo antes ustedes, que el fluido, o sea, el gas que transporta el caño, sea destinado al desarrollo nacional y a universalizar el servicio de gas. Nosotros, tal cual dijo Cristina ese día, llevamos el gas a 2.100.000 familias, que son 8 millones de personas durante los 12 años. Debería, con las reservas, en ese momento escaseaba los volúmenes de gas. Con las reservas que tiene Vaca Muerta, creo que toda la Argentina, de La Quiaca a Ushuaia y desde Bernardo de Irigoyen en Misiones hasta el punto más occidental de la Argentina, debían tener gas natural.
A esto me refiero. Y no dedicar el objetivo del caño, como decía anteriormente, en un sentido protagónico a la exportación. Y mucho menos que el obtenido de la exportación se destine al pago de la deuda externa. Eso menos. Una deuda dibujada, ilegítima en cierto sentido, ilegal en otro, de alguna manera que sea pagada con un recurso no renovable, lo que son papeles y fuga, pagarlo con recursos no renovables. El gas es de todos los argentinos, las compañías son simples concesionarias que lo explotan nada más. Definitivo. En el caso, Julio, ¿vos cómo ves también ahora las medidas que va a tomar la Secretaría de Energía, que incentivar financiar esta reserva de vaca muerta, donde sale el gasoducto Néstor Kirchner, para generar más divisas en torno al gas? No lo comparto, eso no lo comparto en absoluto. Las divisas se tienen que generar a partir de recursos renovables, de productos industriales con valor agregado, producidos con ese gas. Entonces ahí sí, me parece positivo. Ahora, pagar una deuda con productos que salen y no se vuelven a agregar o no se vuelven a recrear, el metro cúbico de gas que sale no lo recuperan nunca más. Entonces, y una deuda que es muy objetable, como el caso de la deuda del Fondo Monetario. Sí, no comparto que la deuda sea pagada con recursos no renovables. Claro, pareciera entonces, o sea, según las declaraciones de Sergio Massa, usted lo ve como legalizando o directamente garantizando al Fondo Monetario Internacional, como una estrategia de Fondo Monetario. Todavía, en realidad, el candidato a presidente, yo no conozco el plan de gobierno. Cuando lo conozca, podré tener una opinión más centrada. Es cierto lo que decís vos, que ha habido declaraciones de él y de algunos de sus allegados, como la Secretaría de Energía, en este sentido, el cual claramente no lo comparto y explico por qué. Claro. Julio, y en el caso, ¿cómo ves ahora también este acuerdo que se está haciendo también de la Secretaría de Energía con Bolivia para el transporte del gas en nuestro país? Que se está haciendo desde que se va a transportar gas desde Me parece muy bien, en tanto y en cuanto ese gas sea para Bolivia y no sea un tránsito de paso para San Pablo. Bolivia hoy prácticamente el 80% del gas que produce lo reenvía a San Pablo, a Brasil. No comparto, el parque industrial de San Pablo compite con el de Córdoba, compite con el de Santa Fe, compite con el de Buenos Aires, compite con el resto de las provincias argentinas que tienen parques industriales importantes. Mira, como de esa forma no sería tan beneficioso a lo mejor para nada, para lo nacional, ¿no? Creo de todas maneras, también te digo, aunque sea Bolivia, tampoco comparto la idea de exportar gas para obtener divisas, para pagar deuda o para lo que fuere. El gas tiene que estar aquí para que podamos tener industrias que generen cadena de valor, que nuestra tonelada exportable no sea los $600 que vale la soja, sino que podamos exportar satélites, que podamos exportar centrales nucleares de experimentación, como hemos hecho en nuestra época, en donde hemos exportado por tonelada hasta $250.000. Eso sobre la base de un producto industrial que además genera trabajo, un trabajo de una clase obrera industrial bien paga, que está por sobre la línea de pobreza, que genera movilidad social ascendente. Un país agroexportador que no genere valor agregado en los productos del agro que exporta y que no genere valor agregado a través de otras industrias como la metalmecánica, la automotriz, las industrias de biomedicina y demás, evidentemente está condenado a tener su población en la pobreza. Ya Argentina no tiene 20 millones de habitantes como hace 30, 40 años, Argentina tiene 50 millones de habitantes y tiene que pensar en grande en relación al desarrollo de industrial que nos va a generar fuente de trabajo y, como te decía anteriormente, movilidad social ascendente.
Claro, El incluso... mejor ejemplo es Córdoba. Todo lo que es Ferreira, Santa Isabel, el despegue que generó en Córdoba en el momento que esas industrias se impulsaron fue impresionante. La universidad, las propias luchas obreras que se dieron en el sentido en las luchas contra la dictadura, que se dieron en el sentido de mejorar la calidad de vida y los salarios de los trabajadores, nos indican claramente que Córdoba fue un faro desde donde toda la Argentina se miraba en función de esa voluntad de lucha, de esa capacidad creativa, de esa generación de empleo y de riqueza a partir de la industria, ¿no? La automotriz, la metalmecánica, la ferroviaria, bueno, inclusive la misilística que se desarrolló en Falda del Carmen en su momento con el misil Cóndor, ¿no? Claro, como mencionabas, como creció la población de Argentina también, sí, para el a veces me consumo nacional. Cuando escucho algunos comentarios en el sentido, yo sé que es muy importante la actividad agrícola ganadera en Córdoba, la lechería y demás, pero me da la sensación que a veces nos olvidamos que Córdoba fue una provincia que tuvo el protagonismo y la iniciativa en el desarrollo de una Argentina industrial, de una etapa ya de industria semipesada y pesada, que no debemos olvidar y debemos fomentar y impulsar. Claro. Y aprovecho, Julio, referido a lo del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Vos ves que para vos fue viable? Porque se dice que el financiamiento para esta obra vino del impuesto a la gente que a partir de esta red extraordinaria, es decir, a aquellos que ganaban más. ¿Vos viste pareció correcto el financiamiento para construir esta obra? Sí, me parece perfecto, en eso estoy totalmente de acuerdo. Otra vez yo, Sofía, Julio. Yo le quería preguntar, ¿cómo podría este gasoducto, mediante el gasoducto, ser beneficiario la mayoría del pueblo, o sea, de los que viven en Argentina? ¿Cómo? ¿Hay alguna forma de que pueda llegar a ser? Desarrollando y viendo el proyecto que teníamos llevado adelante nosotros de fortalecimiento del gasoducto del centro-oeste, del gasoducto NEA-NOA que abrazaba todo el norte grande y generaba un anillo de protección energética en la Argentina. Creo que hay que robustecer toda la red de gasoductos del interior del país y interconectarla con este gasoducto Néstor Kirchner, y entonces yo ahí veo sí un círculo virtuoso y no vicioso como el de que sea meramente exportador o generador de divisas y no de trabajo para los argentinos y de movilidad social ascendente. Y ahora, Julio, te quería ¿cómo se llama? Te quería ver, referido que lo hablamos en otros conversatorios. ¿Cómo viste vos, como es ministro de Planificación, el traspaso de las reservas hidroeléctricas de la Patagonia hacia las provincias por parte del gobierno nacional, en el caso de Neuquén y Río Negro? No, yo no veo el traspaso. En la Constitución claramente indica que las represas hidroeléctricas están ubicadas en territorio provincial y el manejo de los recursos hídricos, minerales, energéticos de las provincias fueron transferidas a través de la Constitución del 94, y por lo tanto las obras que están sobre esos recursos, en este caso las represas energéticas, son de dominio de las provincias, y las provincias tienen que disponer la mejor manera de explotarlas y llevarla adelante. Si vos me preguntás cuál es mi opinión, creo que deben ser del Estado. Tienen que ser Estado provincial. Y vos ves que estas si el Estado provincial podría buscar, y el Estado nacional podría buscar asociarse al Estado provincial a través de inversiones, a través de ampliaciones, a través de mejoras, en donde, por supuesto, podría ser un socio virtuoso para las provincias, para el desarrollo provincial y de estos emprendimientos. Pero de ninguna manera yo las volvería a reprivatizar, y muchísimo menos le daría ampliación de plazo a los actuales concesionarios. ¿Y vos ves, Julio, que son viables que estas provincias, tanto la de Neuquén, Río Negro y otra más, que las pueden manejar estas provincias a estas represas? Y te repregunto, ¿y por qué no? Son provincias, mirá, en Neuquén está el instituto, el INVAP,
es una empresa de punta en materia de alta tecnología que no hay en ninguna otra provincia, ni siquiera en Buenos Aires, en el Río Negro, digo, perdón. Está el Instituto Balseiro en Río Negro, en Bariloche, un instituto de altísima también nivel en materia de energía nuclear. ¿Cómo no van a poder manejar una represa? No. Y en Neuquén igual, hay gente muy capacitada, muy buenos ingenieros, muy buenos profesionales en general, una provincia pujante, potente, que está destinado a tener niveles de crecimiento, de desarrollo, como el que tuvo Córdoba en su momento. ¿Sofi? Claro. Yo quería seguir a insistir con esto del tema de las energías. Si las energías, si hay inversión para producir energías, y es clave, me parece, en estos tiempos, que viste que se está dando más a lo nacional, tendríamos que tirar. ¿Cómo, se podría bajar para el consumo y a las cosas ya fabricados, o ya sea en alimentos, otros productos fabricados en lo nacional, podrían bajar de precio para que de esa forma a lo mejor el pueblo también vea cómo son beneficiados? Julio. ¿Ese colgó? Viernes. Julio. Sí. Volvimos. Ahora sí. Bueno, repito la Creo que pregunta. Sofía quería preguntarme algo y se cortó justo en ese momento. Sí. Yo insistía en esto de mediante las energías, si son nacionalizados o estos proyectos nacionales, obras nacionales, además para que el pueblo se vea beneficiado, podría mediante las industrias nacionales, ya sea por lo que bajaran un poco los costos para el acceso del pueblo y también mediante el trabajo. De esa forma podríamos decir que también podríamos beneficiarnos más de estos recursos energéticos. ¿Ya está la formulada la pregunta o querés preguntar algo más? No, era eso mi pregunta. No, ya te lo respondí antes, claramente. Ustedes no tienen idea yo poco lo viví cuando estuve a cargo del ministerio, no porque sea un iluminado. Cuando vos generás condiciones de competitividad del costo de la energía, la industria vuela en términos de crecimiento, desarrollo, de generación de mano de obra y puestos de trabajo que generan alto salario, movilidad social ascendente, como en su momento tenía Ica Renault en Córdoba, Materfer, todo el complejo industrial de Ferreira y Santa Isabel, que eran importantísimos, generaba puestos de trabajo con altísimo valor agregado y, sindicatos con altísimo nivel de concientización política y que generaban fuerza y promocionaban la calidad de vida de los trabajadores y el salario, obviamente. Bueno, Julio, para ir cerrando, para vos el tema de la energía, para vos tiene que ser un tema clave que tienen que tener todos los precandidatos a presidente como eje central de la campaña. Sí, hasta ahora no escuché de ninguno, salvo algún caso de, por ejemplo, Cuño, el candidato de Confederal, que es un partido todavía pequeño. Él sí habla de la nacionalización del comercio exterior y de todo el sector energético. Yo eso lo comparto absolutamente. Juan Grabois. Pero los grandes partidos, bueno, Juntos por el Cambio quiere privatizar todo. Y en el peronismo no he escuchado voces que busquen, recuperar la iniciativa del Estado en el comercio exterior y en la energía. Bueno, Julio, sabiendo que los tiempos radiales son crueles y tiranos como la oligarquía argentina. Tranquilo, estamos a la orden, Kevin. Algunos mensajitos. En cualquier momento nos comunicamos y ya volvemos a conversar. ¿Algún mensajito que le quiere dejar a la audiencia, Julio? No, un abrazo a todos y bueno, que exijamos de los candidatos programa de gobierno. No votemos personas, votemos ideas, votemos candidatos y votemos aquello que nos convenga para nuestra mejor calidad de vida. Y no eslogan o personas o personajes o candidatos que amenazan o que contestan a las amenazas pero que no nos dicen qué van a hacer.
Bueno, Julio, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo de acá a fin de mes. También Bueno, gracias. saludo a ustedes y a todos los cordobeses que escuchan. Dale, nos Y estamos decirte viendo. gracias, ¿no? Y por las preguntas, porque es tan necesario que ustedes que están capacitados en esto lo puedan explicar, ya que la idea es comunicar al pueblo, porque muchas veces el pueblo, sí, ¿por qué cree que el neoliberalismo avanzó si nos perjudica a la nación en sí, Por a todo el eso pueblo? Es muy importante pertinente que lo vos expliquen. decís. Es muy pertinente lo que vos decís. Absolutamente. Por falta de trabajo de concientización política, por falta de propuestas, caemos en eslogan y en el consignismo barato y no en propuestas concretas de transformación. Claro. Bueno, muchísimas Muchas gracias, Julio. Un abrazo grande a ustedes y las preguntas son siempre muy buenas. Dale, muchísimas gracias, Julio. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.